Bendiciones para todos. ¿Qué les parece si estamos un momento en pie? Vamos a orar para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta tarde. Levante sus manos. Padre, estamos delante de tu presencia para pedirte que una vez más nos des el pan para este día. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que se han congregado en este lugar. Y permite, Señor, que podamos nosotros encontrar las palabras para poder expresar las verdades eternas. Ayúdanos, Dios, a entender lo que quieres para nosotros en este día, lo que nos quieres enseñar. Y permite, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Que caiga en buena tierra y que produzca fruto al 100% para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplaudan al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Pueden sentarse. Y bendigo al ministerio apostólico que lideran mi hermano Carlos, mi hermana María y todo el equipo de pastores, de hombres, de mujeres que le están sirviendo a Dios en el ministerio. Quiero ver la mano en alto de todos los ministros de este ministerio apostólico. Levanten su mano, mueva su mano para saber que está acá, ¿ok? Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Oiga, estos ministerios que hoy están aquí, y me imagino que faltan algunos que están fuera del país, en otras iglesias, en otros países, ¿correcto? Bueno, ellos son, como dijo el apóstol Pablo, la carta de recomendación de los apóstoles. La carta de recomendación de un ministerio, según dijo Pablo, es el fruto de ese ministerio. Y ustedes, los ministros de Dios que han salido del lomo y del vientre del ministerio apostólico que hoy nos representa, son la evidencia que Dios ha entregado un apostolado a este matrimonio, a este ministerio. ¿Cuántos lo creen? Quiero compartir con ustedes algunos textos. Vamos a leer algunos pasajes, porque oiga esto, hay un desconocimiento del valor del ministerio pastoral en la iglesia moderna. Hay un tremendo desconocimiento, una ignorancia y una mala información respecto al ministerio, a los 5 ministerios, pero muy especialmente al ministerio pastoral. Creo, mis amados hermanos, sin temor a exagerar, oiga, sin temor a exagerar, que de los 5 ministerios, el más sacrificado es el ministerio pastoral. Los otros ministerios, el profeta, el maestro, el evangelista, no tenemos que luchar el día a día con la gente. El ministerio apostólico también es un tipo de pastor, solo que el ministerio apostólico trabaja pastoreando ministerios. No deja de ser un trabajo fuerte. No sé dónde hay más problemas, si pastorear ovejas o pastorear ministros. Y no sé dónde hay más problemas, pero sí sé dónde es más difícil. Y aunque usted no lo crea, es más difícil pastorear ministerios. ¿Están escuchando eso? ¿Sabe por qué? Porque a una oveja usted lo exhorta y obedece. Y si no, se va de la iglesia y se acabó el problema. Pero cuando nosotros empezamos a echar raíces en el Señor, los ministerios, nos olvidamos de quiénes fueron los que nos predicaron la palabra del Señor. Por eso, por muy alto a los ministros que están aquí en esta tarde, por muy alto que Dios a ustedes los lleve, por muy lejos que lleguen en el Señor, por muy grandes que sean las comunidades que el Señor les entregue,
nunca olviden a sus padres en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que miremos Primera de Timoteo, capítulo número 5, verso 17. Vamos a leer unos 4 textos que hablan del ministerio pastoral. Y escúcheme bien, especialmente los que desconocen, los que no tienen conocimiento en la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 17. Dice la Escritura: los ancianos que gobiernan bien los asuntos de la iglesia, que dirigen bien los asuntos de la casa del Señor, dice otra versión, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Especialmente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Primera de Timoteo 5, 17. Pueden sentarse los que están de pie. Oiga esto. Este es solamente uno de los tantos textos en la palabra del Señor que nos dicen que los ministerios deben ser honrados por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos textos, le estoy diciendo solamente uno de ellos. En algún momento, el apóstol Pablo, que fue un ministerio de avanzada, fue una punta de lanza, Pablo prácticamente escribe la tercera parte de la Biblia. Prácticamente Pablo escribió más de la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Y ese hombre era tan tremendo, se cuidaba tanto el apóstol Pablo, que aún no teniendo que hacerlo, escúcheme bien, no teniendo que hacerlo, Pablo trabajaba con sus propias manos. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Por qué le estoy diciendo que no tenía que hacerlo? Porque el mismo apóstol en la carta a los Corintios explica que él tenía el mismo derecho que tenían los otros apóstoles, solamente que él no usaba ese derecho para no dar ocasión a que la gente hablara de su ministerio. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que es lícito, que es válido, que es permitido por el Señor que los ministerios que estamos sirviéndole al Señor en alguna de las 4 unciones, de las 5 unciones ministeriales, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, todos los ministerios tenemos la licencia de parte de Dios de vivir a tiempo completo en el ministerio. ¿Cuánto lo creen? Ahora, escuche esto. Esto no quiere decir que si algún ministro del Señor quiere tener una empresa, quiere tener un negocio que le genere dinero, esto no es pecado, esto no es falta de fe. De hecho, el apóstol Pablo tenía su negocio, su pequeño negocio. Pablo construía tiendas, las hacía, las fabricaba, y si las fabricaba es porque las vendía, y parece que las vendía porque seguía fabricando y seguía vendiendo. La clave, oiga esto, porque es importante decirlo, voy a repetirle esto: la Biblia autoriza a los ministerios a vivir a tiempo completo en el ministerio. Pero también, si el hombre de Dios quiere desarrollar un trabajo, desarrollar un negocio que le genere riqueza, que le genere dinero para la obra del Señor, también le es permitido. La clave la dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pablo dice: ningún soldado sirve en el ejército a su propia expensa o a su propio costo o costeándose los gastos. Él dice: cuando un soldado era reclutado por el Imperio Romano se encargaba de sufragar todos sus gastos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Dios que nos llamó nos va a sustentar en todas nuestras necesidades. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Oiga, pero para eso, permítame decirle esto, 2 cosas importantes. Número 1, primero, debes estar seguro que Dios te llamó al ministerio. Oiga esto, la honra económica viene
pero como una consecuencia de lo que hacemos en la casa de Dios. No es al revés. Esto me lo enseñó mi padre en el Señor. Mi padre en el Señor me sentó y me dijo, mira, tú vas a ser honrado en el ministerio, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que no debemos ponerle bozal al buey que está trillando. Pero él me dijo, lo que no puedes permitir es que la honra, que es una consecuencia de tu trabajo en el Señor, se convierta en el motivo de que tú le estás sirviendo al Señor. Es decir, servimos a Dios y somos honrados por Dios y por la iglesia, pero no servimos a Dios para ser honrados por la iglesia. El apóstol Pablo fue deshonrado muchas veces. El apóstol Pablo le escribe a los corintios. ¿Ha leído usted el famoso texto? No pondrás o no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Está en Corintios. La mayoría de veces que se predica de ese pasaje bíblico, la gente lo aplica al matrimonio. La gente lo aplica al noviazgo. Y permítame decirle algo importante. Aunque esa verdad aplica al matrimonio, aunque esa verdad aplica al noviazgo, cuando Pablo habla de esto, no está hablando del matrimonio. Y usted puede revisar su Biblia y me da la razón o no me la da. Pablo no está hablando del matrimonio. Óigame, Pablo viene hablando de una serie de acciones de parte de los corintios hacia él y hacia su gente. Parece que después que ellos crecieron, después que ellos se hicieron una iglesia importante en la ciudad de Corinto, ahora Pablo no servía. Ahora Pablo no tenía mensaje. Ahora Pablo no tenía conocimiento. O sea, se olvidaron del hombre que les sembró la palabra del Señor. Y es cuando Pablo dice, ustedes reciben, honran a otra gente que dicen ser apóstoles, pero yo que soy el padre de ustedes, ahora ustedes no me quieren honrar. Y es donde Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe qué indica eso? Que hay alianzas ministeriales que son yugo desigual. Óigame, hay alianzas ministeriales que son yugo desigual. Lo digo delante de toda la iglesia, delante de los ministerios que están aquí y delante de vuestros apóstoles. Oiga, si usted no cree, no está en la línea, no está en la visión del manto que a usted lo está arropando, eso se llama yugo desigual. Aunque ninguno quiere decir amén. O sea, mi apóstol cree en los milagros, yo no creo en los milagros. Mi apóstol cree en el diezmo y la ofrenda, yo no creo en el diezmo y la ofrenda. Mi apóstol cree en la oración y la intercesión, en la guerra espiritual, en la liberación, en la demoniología, en la guerra territorial, yo no creo en eso. Entonces, no pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo. Se llama yugo desigual. Yugo desigual. El padre le transmite la genética a su hijo. Todos los que son padres aquí, sus hijos tienen sus genes, sus hijos tienen su genética, sus hijos son en alguna manera, por la sangre, por el genotipo, por el fenotipo, sus hijos tienen un parecido a papá y a mamá. De manera que Pablo le dice a los corintios, cuando ustedes se juntan con personas que no son ni siquiera, que no tienen nada que ver en vuestro crecimiento, que no tienen nada que ver en el trabajo que hemos hecho con ustedes, eso se llama deslealtad, eso se llama unir a alguien en yugo desigual, con gente que no cree lo que tú crees. Yo le pido al Señor que los ministerios que están bajo este manto apostólico, y recibe esta palabra con su mano en alto, que los ministerios que hemos venido a cobijarnos bajo el manto apostólico estemos en un mismo sentir, en una misma fe, en una misma visión, en una misma misión, en un mismo entendimiento, estemos en acuerdo conforme a lo que Dios ha entregado a este ministerio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga esto. El apóstol Pablo dice a los corintios que a pesar que él no quería tomar las bendiciones que el evangelio le podía generar, esto no indica que los otros ministerios no puedan hacerlo. Y Pablo usa dos ejemplos. Pablo dice, ¿quién cría el rebaño y no bebe la leche del rebaño? ¿Quién siembra y no come de la cosecha de esa siembra? Dice la Biblia, con esperanza tiene que arar
con esperanza el que está arando la tierra y con esperanza el que está cosechando y el que está sembrando. ¿Qué está diciendo Pablo? Óigame, se lo voy a decir en términos muy sencillos. Yo no tengo ningún problema ni ninguna vergüenza en decirlo. Pablo dijo, ¿no habéis leído que los levitas comen de lo que la gente traía al sacrificio? Y dijo el apóstol Pablo, asimismo ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Amados pastores, ministros del Señor, evangelistas, maestros que están aquí, profetas, no sienta usted vergüenza en decir que usted trabaja a tiempo completo para el Señor, si es su caso, y no tenga vergüenza en decir, Dios me ha permitido a mí comer de lo que produce el evangelio. No tenga vergüenza de eso. Aquí dice la Biblia, los que sirven al Señor, pero óigame, es que le sirvan al Señor. Los que predican, es que prediquen. Los que enseñan, es que enseñen. Deben tener la frente en alto y sentirse dignos del doble honor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dice Jeremías, capítulo 3, verso número 15. Os daré pastores según mi corazón. Os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Levante su mano y diga conmigo, con ciencia y con inteligencia. Dígalo otra vez, diga, con ciencia y con inteligencia. ¿Sabe que esas dos palabras son interesantes? Porque la ciencia tiene que ver con algo espiritual y la inteligencia tiene que ver con algo humano. Oiga, te voy a repetir. Jeremías está diciendo que el Señor nos va a dar pastores que nos apacienten, pero conforme al corazón de Dios. Todos los ministerios que estamos aquí, levanten su mano, mueva su mano y diga, Señor, ayúdame a pastorear conforme a tu corazón. Diga, ayúdame a liderar al pueblo conforme a tu corazón. Y Pablo y Jeremías usa dos palabras, diga, ciencia e inteligencia. Jeremías capítulo 3, verso 15. Repito, la ciencia tiene que ver con un conocimiento espiritual, pero la inteligencia tiene que ver con el sentido común que todos los seres humanos tienen, sean cristianos o no sean cristianos. ¿Qué está diciendo el profeta? Que para liderar gente usted necesita usar el entendimiento espiritual y el entendimiento humano también tiene que usarlo. Óigame, le voy a contar dos momentos en la vida de Pablo, que es el referente en esta predicación. Dos momentos en la vida de Pablo donde Pablo usó ciencia y Pablo usó inteligencia. ¿Cuándo usó el apóstol Pablo ciencia? ¿Cuándo usó ciencia? Cuando se despidió de los hermanos de Éfeso. Estuvo pastoreándolos y reunió a los ancianos de Éfeso, dice la Escritura, y les dijo estas palabras. Yo sé que después de mi partida se van a introducir lobos en medio del rebaño. Y dijo así, y aún en medio de ustedes habrá gente que se van a introducir para devorar el rebaño del Señor. ¿De qué está hablando Pablo? Palabra de ciencia. La misma carta a los Efesios nos dice más adelante que ellos fueron infiltrados. El mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, a las 7 iglesias, entre ellas la de Éfeso, nos dice que esa iglesia fue penetrada, que esa iglesia fue infiltrada, que es, amado ministro, tienes que pastorear. Los que son pastores y los que trabajamos en el ministerio, tenemos que movernos en las aguas ministeriales con ciencia y con inteligencia, con ciencia de Dios y con la inteligencia que Dios ha puesto en todos los seres humanos. ¿Cuántos me están escuchando? Hebreos capítulo 13, verso 7. Le estoy mostrando lo que la Biblia dice acerca de los pastores. Tengan en cuenta a sus pastores que les transmitieron el mensaje del Señor. Piensen cuál es el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Hay una paráfrasis que dice: tengan en cuenta a sus líderes que le han transmitido el mensaje de salvación. Miren cuál es el resultado de la vida de ellos. Oiga, miren cómo es la vida de ellos e imiten su fe. Y aquí tengo que decirle,
a todos los que estamos en el ministerio: tú tienes un mensaje que habla más fuerte que tu propia predicación y se llama tu estilo de vida. 3 amenes, Dios le pague. Óigame, le hablo con el conocimiento de 3 generaciones de ministerios que he visto en los años que tengo predicando el evangelio. Cuando me levanté en el ministerio, cuando comencé el ministerio era deshonrado totalmente. Nadie honraba los ministerios, o mejor dicho, muy poco se honraba los ministerios. Hermano, las iglesias tenían carencias económicas. Los ministerios, los pastores se entregaron a la predicación de la palabra, al apacentar al pueblo del Señor. Y lamentablemente, muchos de ellos descuidaron a sus hijos. Muchos de ellos descuidaron su matrimonio. Esa fue una generación donde se levantaron hijos que decían: yo no quiero servirle al Señor, yo no quiero tener ese testimonio o ese espejo en el que me estoy mirando. Hombres de Dios que se entregaron tanto a la predicación y al servicio a Dios que lamentablemente descuidaron la primera iglesia. Amado, estoy aquí para decirle que su primera iglesia es su familia. Su primera iglesia es su familia. Su primera iglesia es su familia. En esa generación crecí. Una generación de hijos de pastores que no querían saber nada, ni del evangelio, ni del ministerio. Luego vino una segunda generación. Hablo de las que yo he conocido. Aclaro, las que yo he tenido que ver desde niño hasta este tiempo. Esa segunda generación fue una generación de pastores que comenzó a atender más su matrimonio y su familia. Esa segunda generación entendió que el ministerio es un balance, el ministerio es un equilibrio. Óigame, hay un texto duro en la Biblia, pero lamentablemente para muchos el texto está en la Biblia. Y la Biblia dice: si yo no soy capaz de tener mi casa en orden, no tengo autoridad para gobernar la iglesia del Señor. Es fuerte, pero está en la Biblia. ¿Sabe lo que ha pasado con el ministerio iglesia? Que la vara que era tan alta la han bajado mucho. Con todo mi amor le digo, hoy en muchos lugares cualquiera es pastor, pero no por llamado, porque si tú tienes llamado y Dios te llamó pastorado, tú eres pastor. Pero muchos se autodenominan pastores. Como dijo alguien, no tienen llamamiento, sino llamamiento. Iglesias donde todo el mundo es pastor, y espero que no esté pisando ningún cable en esta tarde, pero si estoy pisando un cable lo hago citando la palabra de Dios. Solamente deberían llamarse pastor el que tiene llamado al pastorado. Debería llamarse evangelista el que tiene llamado al evangelismo. Debería llamarse maestro el que tiene llamado a la palabra, a la maestría de la palabra. Oiga, la vara del ministerio se ha bajado mucho. Hay gente que piensa que el apostolado es una acumulación de millas, como la gente que vuela, que acumula millas. No, hermano. El apostolado no es acumular millas. El apostolado es un llamado de Dios. O sea, usted no es apóstol porque usted estudió 3 meses para apóstol o porque fulano le dijo, esto tiene que ser por llamado divino. Ahora, también es verdad que los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores tienen que dar evidencia del llamado que Dios le entregó a cada uno de ellos. La vara se ha bajado demasiado. Iglesias donde hay 100 pastores. Óigame, no le estoy mintiendo. He estado en esas iglesias. Se me han presentado en esa iglesia. Mucho gusto, hermano Elí, yo soy el pastor de los carros. Mucho gusto, yo soy el pastor de los baños. Yo soy el pastor de la danza. Yo soy el pastor de la comida. Yo soy el pastor del café. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Esto es duro, pero está en la Biblia. Habrá un rebaño, dice la Biblia, y un pastor. A ver, diga conmigo, para un rebaño, un pastor. Diga, para un pastor, un rebaño.
¿Cómo es eso que tienen 7 pastores, 20 pastores, 30 pastores, 100 pastores? ¿Cómo es ese desorden? Y aquí aprovecho a decirle a los ministerios que están presentes aquí, especialmente a los pastores, por favor, recíbame este consejo. El problema no es la autoridad que tú entregas en la iglesia. El problema es el título que tú entregas con esa autoridad. Se lo voy a repetir. Usted puede tener 20 departamentos en la iglesia, amado pastor, si es necesario. Jóvenes, ancianos, niños, damas, educación, escuela dominical, intercesión, visitación, consolidación, ayuda social. ¿Qué más me falta? Evangelismo. ¿Qué más? Células, etcétera. Ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El nombre que usted utiliza para darle a esos cargos. Porque una cosa es que yo le diga a alguien, le voy a decir los nombres bíblicos que deberían tener los cargos en la iglesia. Los nombres bíblicos son colaboradores, mayordomos, administradores y ayudantes. ¿Y sabe quién dijo eso? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Cuando Pablo vio que había una pelea entre los creyentes de Pedro, los creyentes de Apolo, los creyentes de Cristo, porque todavía en el tiempo que Pablo predicó, había gente que, imagínese usted, que se había convertido, nada más nada menos que con Cristo. O sea, Cristo les predicó, y por eso algunos decían, yo soy de Pablo, o sea, a mí me predicó Pablo, me consolidó Pablo. Yo soy de Apolo, a mí me predicó Apolo, me consolidó Apolo. Yo soy de Pedro, me predicó Pedro. Pero lo más terrible, ¿sabe cuál eran? Los que decían, a mí me predicó nada más y nada menos que Jesucristo. A mí, ¿quién me va a venir a pastorear? A mí, ¿quién me va a venir a dar órdenes? Y es cuando Pablo dice, si me van a considerar a mí con algún título, considérenme, dijo Pablo, como mayordomo, como colaborador, como ayudante y como asistente. Eso es lo que somos, amado mío. El problema es que la gente no quiere llamarse colaborador, la gente no quiere llamarse mayordomo, pero eso es lo que somos. La gente quiere títulos. Amados pastores, cuídense con la gente que reclama títulos, cuídense con la gente que anda detrás del cargo, que anda detrás del honor, porque el honor tiene que estar detrás de mí, no el honor yo persiguiéndolo, sino él persiguiéndome a mí. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia van a ir detrás de usted. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, oiga esto, como digo yo, este es el fin del mundo. El único cargo que no está en la Biblia como nombre, y es el que le ponemos a todo el mundo, líderes. No está en la Biblia, líder no está en la Biblia, se lo aseguro. ¿Cuál es el que está en la Biblia? Levante su mano, diga, siervo, ayudante, colaborador, obrero, mayordomo, asistente. Y la gente, no, pastor, yo no quiero, siervo no, líder. Pues aunque te llames líder, eres un siervo del Señor. No es el nombre que tenga, es lo que hace en la iglesia del Señor. Oiga, para servir a Dios en el ministerio, tenemos que vivir una vida que hable más alto que nuestra predicación. Voy a repetirle el texto. Tengan en cuenta sus pastores que les dieron el mensaje del Señor. Piensen cuál es el resultado de su buena manera de vivir. Amado, la gente va a ver en nosotros nuestra predicación, pero después van a ver la conducta que hemos tenido. Es decir, ellos quieren ver si lo que yo les he predicado en el púlpito, yo lo he vivido después que me bajo del púlpito. ¿Cuánto dan gloria a Dios? 3 cosas importantes. La vara ministerial no debe bajarse. La vara ministerial tiene que mantenerse en alto. Le dije que habían 3 generaciones que he conocido en el Señor. La primera, la que lamentablemente descuidó a su familia, sus hijos, su esposa, por servirle al Señor. La segunda,
la que se ocupó en servir, pero no descuidando su familia o su matrimonio. No le dije algo de esa primera generación. La primera, yo estaba muy muchacho, pero yo veía a ministerios que llegaban a nuestra ciudad, evangelistas especialmente, hermano, y se instalaban en la ciudad 3 meses, pero iban solos. Y yo, a pesar de que estaba muy niño, yo decía, pero ven acá. ¿Y la familia de esa gente? ¿Y sabe qué decían ellos? Y ahora que me voy de esta gira de 3 meses, llego a mi casa, me quedo una semana y me voy 3 meses más para otro lugar. Hermano, así no se hace la obra del Señor. La obra del Señor debemos hacerla manteniendo el calor en nuestros hogares. Gracias a Dios que yo me vi en esos espejos. Yo anduve muchos años como ministerio sin tener familia. Y una de las metas que me tracé como predicador fue: no voy a descuidar, en el momento que Dios me entregue una familia, un matrimonio, no voy a descuidar mi casa con la excusa de estar sirviéndole al Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Amado pastor, y si llega a su iglesia un predicador y le dice que tiene 6 meses dando vueltas, dígale, hermano, mire, váyase para su casa, tome para el pasaje, pero váyase para su casa, hermano. Vaya y salve a su familia. Vaya y cuéntele lo suyo, las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. Alguien dígame, por favor. O dígale, o véngase con su esposa, hermano. Aquí la ponemos a hacer algo, a hacer arepa, a barrer, a hacer algo, hacemos con ella. Sonríe que Jesús le ama. Pero hay una tercera generación. Hay una tercera generación. Esa tercera generación que se está levantando no conoce el ministerio, no sabe del ministerio y no conoce la palabra de Dios. Óigame, sé lo que le estoy diciendo. Se está levantando una legión de predicadores. No estoy diciendo que los nuevos lo son, no. Hay muchos de los que se están levantando que desconocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está formando a las nuevas generaciones no es ministerios que nos sentaron a enseñarnos, no. ¿Sabe quién está formando las nuevas generaciones ministeriales? Las redes sociales. Entonces, lamentablemente, lo que diga cualquier hombre de Dios, por el hecho de ser un hombre de Dios, lo que diga es así. Y a mí cuántas veces me envían y me envían y me envían. Hermano, ¿qué opina usted de esto? Le digo, hermano, no tengo el tiempo para responderle porque es una respuesta muy larga. Pero quien esté ejerciendo el ministerio tiene que conocer la palabra de Dios. Debe conocerla por su propio bien y por el bien del pueblo al que está pastoreando, del que le está predicando. Sé lo que le estoy diciendo. Sé lo que le estoy diciendo con conocimiento de causa, porque los que somos predicadores sabemos lo que está pasando en un púlpito. Los que predican aquí saben cuando un predicador está enredado y no está enredado. ¿Sí o no, hermano Carlos? Usted ve y dice, el tipo está enredado. ¿Y por qué? Porque yo también predico y también me he enredado. Y hay predicadores que se están levantando, pero buscando la foto o la frase para las redes. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hombres de Dios, porque no dejan de ser hombres de Dios, que están ministrando, por ejemplo, que Dios los usa en sanidad, y cargan un fotógrafo, cargan un tipo que maneja las redes, y entonces dice, grábame aquí, hermano. Soy de los que pienso que hay cosas que no pueden salir en las redes. Soy de los que pienso que el mover del Espíritu es un momento de intimidad entre Dios y nosotros, que no tiene que ser publicado. Que es parecido, óigame, cuando Dios nos está ministrando a nosotros, escúcheme, cuando Dios lo está tocando a usted, lo está ministrando, ¿sabe qué está pasando? Es un momento de comunión con Dios.
Es un momento en el que usted está recibiendo una palabra, una simiente incorruptible que le está cambiando, como decía creo que el pastor hace rato. Recibid con mansedumbre la palabra que está siendo implantada. Es un momento delicado, es un momento sagrado, es un momento solemne, es un momento santo que no puede ser, hermano, contaminado con los sistemas presentes de este mundo. Y todo por buscar seguidores. Y todo por buscar. Usted sabe por qué la gente busca seguidores. Si no lo sabía, sépalo, porque detrás de los seguidores hay dinero. Dios me permitió predicar hace unos meses en República Dominicana. Me tocó compartir altar con un influencer cristiano. Aunque usted no lo crea, existen influencers cristianos. Yo creía que eso era incompatible, pastor, pero sí existen. Yo no sabía. Ok. Primero, él expuso su conferencia y después me tocó a mí. Él expuso 25 minutos. Leyó un texto bíblico. Después que leyó el texto, no habló nada del texto bíblico. Porque se está levantando una generación de predicadores que leen la Biblia como una excusa para que la gente los escuche, pero no explican lo que están leyendo. Cuando me tocó a mí predicar, prediqué 1 hora 20 minutos, o sea, 80 minutos. Después que terminé, nos llevaron a comer y lo estoy conociendo al hombre. Y me tocó ahí al lado de la mesa, al lado de él. Y estando ahí, el hombre me dijo estas palabras: escuché toda tu presentación, muy bueno, pero 80 minutos para esta generación es mucho tiempo. Y empezó a decirme: ¿tú sabes lo que es el déficit de atención? Le dije: sí. Me dijo: ¿sabes en cuánto está el déficit de atención de esta generación? Le dije: sí. 30 segundos. ¿Aló? Le traduzco. La generación que tenemos hoy en el mundo, los niños, los adolescentes y los jóvenes que tenemos en el mundo, apenas te atienden conscientemente 30 segundos. Sí, con eso, escuche. No, porque eso ya es espiritual. Él me está preguntando por la parte secular. Y yo le dije: bueno, me dijo esto. Me dijo: el déficit de atención de esta generación es 30 segundos. Y tú hablaste 80 minutos. Me dijo: aparte, ¿tú sabes cuántas citas bíblicas te conté? O sea que el tipo me estaba contando la prédica. Me dijo: diste más de 20 textos bíblicos. Me dijo: eso es mucho, porque la mente no alcanza a recibir tanta información. Le dije: bueno, como tú me estás hablando de mi predicación, me dijiste, me contaste los 20 textos, ahora aquí va el número 21. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no es de Dios, la palabra de Dios no oye. Le dije: tú sabes que el mundo, si tú eres predicador, le dije, tú sabes bien que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Pero óigame, la Biblia no solamente dice que el mundo, el universo fue hecho por la palabra de Dios, sino que por la palabra de Dios se sostiene. O sea, la tierra sigue girando por la palabra de Dios. El sol sigue saliendo por la palabra de Dios. Y yo le dije: tú sabes lo que estamos hablando. No es cualquier charla, no es cualquier peroreta, no es cualquier información. Estamos hablando la palabra de Dios, por la cual se hicieron los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. La palabra tiene un poder transformador en el ser humano. Nunca un hombre va a sufrir daño por oír la palabra de Dios en menos cantidad. ¡Date la gloria a Dios! No permitamos que la vara ministerial baje. Ahí está la lista en la Biblia. No inventemos. Si usted quiere, agréguele más cosas, pero la lista está en la Biblia. Se resume en una palabra: no amadores del vino, esposo de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que no tenga problemas con los de afuera. Se resume en una palabra: carácter. Carácter. No bajemos la vara.
No llamemos pastor al que no es pastor para contentarlo como un premio de consolación. Pastor el que es pastor, evangelista el que es evangelista, siervo el que es siervo. A la final todos somos siervos del Señor, todos somos obreros del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, verso número 2 al verso número 4. Primera de Pedro 5, verso 2 al verso 4. Les ruego, aquí va una amonestación para los que servimos a Dios. Escúcheme. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad. Y no lo hagan por obligación. Pastores, no sirvamos por obligación. Pastores, predicadores, maestros, no sirvamos a Dios por obligación. Alguien diga amén. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo. No sean crueles con los que están a su cargo. Más bien, sean un buen ejemplo para ellos. Y así, cuando venga el gran pastor, recibirán la corona gloriosa que nunca perderá su valor. Una corona incorruptible. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga esto. Número 3. La honra. Hablemos de la honra. Que es otro tema que esta generación no conoce. Esta generación no conoce honra. Hablo de la nueva generación de cristianos. Creen que esto es un negocio que se inventó. Creen que la fiesta de las primicias la inventaron los pastores para agarrar dinero comenzando el año. Falso. Eso está en la Biblia. Desde que el hombre fue creado, Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, Caín y Abel, que nunca puedes presentarte delante de Dios con las manos vacías. Caín presentó una ofrenda. Abel le trajo primicias al Señor. Abraham le diezmó a Melquisedec, Génesis capítulo 14, cuando no había ley, ni había pueblo de Israel todavía en la tierra. Jacob le prometió al Señor: si me guardas en este camino que voy, y me das pan para comer, y ropa para vestir, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces este lugar donde estoy será una casa de Dios, y de todo lo que tú me des, apartaré para ti el 10%. Jacob le está ofreciendo a Dios el diezmo y no había nada escrito, no había una iglesia donde le enseñaran a diezmar. Hermano, esto no es cuestión de ley, esto es cuestión de conciencia. Esto se te tiene que revelar a tu espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga esto. Los enemigos de la honra. Número 1, enemigos de la honra. Orgullo. Amados ministros que están aquí, cuando usted escuche a alguien decir: ¿y quién es fulano para que yo le rinda honores? ¿Y quién es fulano? ¿Quién es José? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Luis? Cuando usted escucha a alguien decir: es un tipo igual que yo, ahí tienes a una persona altiva, orgullosa y que está cerca de su caída. Porque la Biblia dice que antes de la caída es la soberbia. El orgullo hace que mucha gente no honre a los hombres y mujeres de Dios. Número 2, la avaricia. Creemos que vamos a empobrecernos, que nos vamos a arruinar porque honremos a alguien. Permítame decirle un principio que me ha acompañado en los años de ministerio y que me ha bendecido. Recibe esta palabra. Mire, no le exagero en decir que de los 10 principios más importantes que Dios me ha enseñado en mi vida, en 10 principios, este es uno de ellos. Así que yo que usted
lo anoto. La semilla que sale de tu mano nunca sale de tu vida. La semilla que sale de tu mano nunca sale de tu vida. Sale de tu presente y se va a tu futuro. Y un día te la vas a encontrar multiplicada y bendecida para ti y para tu descendencia. Levante su mano, dígalo conmigo, diga. La semilla que sale de mi mano nunca va a salir de mi vida. Un día la voy a encontrar en mi futuro, multiplicada, bendecida para mí y para mi descendencia. Aleluya. Esto es lo que no entiende el avaro. Que cuando tú honras, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Eso está en la Biblia, no estamos inventándolo. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el Señor fue tan cuidadoso. Dos cosas hizo el Señor ahí cuando dijo eso. Número uno, no nos dijo cuál es la recompensa del profeta. No nos dijo. Lo dejó ahí. Y número dos, también dijo, y el que recibe a uno de estos discípulos míos va a recibir recompensa de discípulo. Eso está en la Biblia. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor dio uno de los ministerios más respetados que había, el profeta, y dio el más, vamos a decir, el cargo más pequeño que había, discípulo. ¿Y sabe qué dijo? Por uno y por otro hay recompensa. No es la misma recompensa, pero hay recompensa. Y dijo el Señor, y ahora un vaso de agua. ¿Sabe qué indica eso? Lo mínimo no se va a quedar sin ser recompensado por el Señor. Amado, recibe esta palabra. Más hace la tierra por la semilla que la semilla por la tierra. Cuando tú crees que el que recibe tiene que ser el que agradece, realmente el que tiene que agradecer es el que está dando. Porque lo que yo le doy a alguien se convierte en pan para él, pero para mí es semilla. Él se come el pan que yo le doy y se acabó. Yo sembré una semilla y tendré pan por muchos días. Vamos a la gloria a Dios. Enemigos de la honra. Levante su mano, diga el orgullo, diga la avaricia. Y aquí hay uno que es primo hermano del anterior, la codicia. Primo hermano, avaricia es el hambre insaciable de dinero. La codicia es un hambre insaciable de poder. Oiga que esto es importante. Amado ministro que estamos aquí, cuando tú encuentres a un líder al que le cuesta reconocer quién eres tú en Dios, ese hombre está enfermo de codicia. Se lo repito, estoy ante mi Padre en el Señor, estoy ante mis mayores en el Señor, delante de ellos. Me cuesta reconocerles, me cuesta honrarles, me cuesta decir lo que Dios ha puesto en ellos. ¿Sabe qué hay ahí? Un tipo que está enfermo de codicia, porque él cree que si yo alabo públicamente y exalto las virtudes de mi padre o de otro ministerio, yo voy a ser aplacado, yo voy a ser aplastado. Hermano, lo que Dios tiene para usted nadie se lo va a quitar. Lo que Dios tiene para su amigo en el Señor, para su compañero ministerial, nadie se lo va a quitar. Todos tenemos una honra de parte de Dios y esa honra va a llegar a nuestras manos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano, diga el orgullo, diga la avaricia, la codicia. Y aquí está la cuarta causa de la deshonra: el olvido, la mala memoria. Sí, Alzheimer espiritual se llama también.
amnesia espiritual. Eso fue lo que le dijo Pablo a los corintios. Y también se lo dijo a los gálatas. ¿Dónde está su memoria? Les dijo, ¿no se acuerdan? Y él les dice con sarcasmo, con ironía: ahora resulta que yo, el apóstol Pablo, no soy nadie. Ahora resulta que yo les doy vergüenza. Parece que él presencialmente les daba vergüenza a ellos decir, este es mi papá en el Señor. O sea que parece que Pablo no tenía una pinta, pues, para que usted me entienda. Y es donde él escribe: ustedes podrán tener muchos maestros, pero tienen un solo padre. Hermano, algo que usted nunca va a cambiar: su padre biológico y su padre en el Señor. Lo que pasa es que algunos, cuando crecen y les sale alas porque tomaron Red Bull espiritual, entonces, y mire, ¿tú con quién te convertiste? ¿Y sabes qué dice? Mentira. No, yo me convertí con Casluna, yo me convertí con Gilla. Mentira, se convirtieron aquí en Villavaral, se convirtieron en La Lechuga, y le da pena decirlo. ¡Aló! Óigame. No se avergüence. No se avergüence de sus padres en el Señor. No se avergüence de quienes lo establecieron en el Señor, y de sus padres ministeriales tampoco se avergüence. Los que vieron en usted ministerio cuando nadie lo veía. Los que vieron en usted llamado cuando ni usted mismo lo había visto. Yo he sido consecuente en los años de ministerio de dos maneras. Con el que me llamó o con el que Dios usó para hacerme ver que Dios me había llamado al ministerio, mi pastor de toda la vida. Cada vez que puedo, cuando me cruzo en la ciudad donde nací, con este hombre de Dios, que ya está por creo que los 75 años de edad, no me da pena, no me avergüenza decir, este es el hombre que vio en mí llamado ministerial cuando yo mismo no lo había visto. Y la segunda gente con la que nunca voy a olvidarme de ellos, los que me invitaron a mí a predicar, cuando este servidor comenzó a servirle al Señor a los 15 años de edad. Pastores que están aquí, piensen, es fácil entregarle el púlpito a un predicador, primero nuevo, y segundo, de 15 años de edad. Yo sé que usted decía, amén. Hermano, por favor, vamos a hablar en confianza. Oye, uno lo ve y uno dice, Dios mío. ¿Sabe qué me hizo un pastor a mí en Colombia? Y hermano, y lo entiendo. Yo llegué con mi bolsito, yo parecía un loco, hermano. Todavía parezco loco, pero antes más loco todavía. Y cuando me vio, ¿sabe qué me dijo el hombre? Abrió la puerta y no fue mentira, no fue burlándose de mí. Él mira y dice, ajá, ¿y su papá? Mi papá está en la casa. Ah, pues usted es el predicador. Él pensaba que yo era el hijo del predicador. Le digo, no, yo soy el predicador. Y el hombre, yo le vi la cara como diciendo Dios. Y cuando eso no había WhatsApp ni celular, o sea que él no me vio a mí. El pastor mío lo llamó, le envió a uno de mis predicadores, y cuando el hombre me vio, mire, usted tiene que ver la cara de ese hombre cuando me vio, como diciendo, bueno, ¿sabe qué hizo la primera noche? Me dio 5 minutos de predicación, pastor, por si acaso. O sea, él no me dijo 5 minutos, pero me pasó a las 8:45 de la noche, eso fue en Bucaramanga, y yo le dije, pastor, ¿qué tiempo tengo? Me dijo, bueno, dale tranquilo, pero como a 10 para las 9 me entregas para yo cerrar el servicio. Yo dije, bueno, 5 minutos. Y prediqué 5 minutos. Pero hoy doy gracias a Dios. Honro la memoria de los hombres que creyeron en este ministerio a pesar de mi juventud, de los errores, porque uno comete errores, de los nervios, de las locuras que uno decía en un púlpito. Pero bendito sea Dios, cada vez que puedo estar con esos ministerios, bendecirlos, predicarle, compartir con ellos, hermano, para mí es una honra. No tenga mala memoria. Recuerde la gente que Dios ha usado para tenerlo hasta el día de hoy en este caminar. Hónreles, ore por ellos, bendígalos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Levante su mano, colóquese en pie, por favor. ¿Cómo podemos honrar a nuestros pastores y a nuestros ministros? Número 1, obedecerles. Obedecerles en el Señor, por supuesto, en todo. Número 2, orar por ellos. Hermano, como dice una vieja canción, creo que los ministros también lloran, creo que de Gilberto Soré, si no me equivoco.
Los ministros también, los pastores también lloran. Creo que es de él. Búsquela, googleela cuando pueda. Ahí está, muy tremenda la canción. Nadie sabe lo que llora un ministro, los problemas de un ministro. Escúcheme, amado, ahora hablo a toda la iglesia. Los hijos de los ministerios no son menos humanos que los hijos suyos. O sea, son de carne, hueso y un poquito de pescuezo. Los hijos de los ministerios sienten igual que los suyos. Sienten un desprecio, igual. Se equivocan, se enamoran, fallan. No son ángeles. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No los coloques en un pedestal que no están. Por eso le han puesto una carga a los hijos de los ministerios muy pesada, y ellos no pueden llevarla. Obedezcan al Señor a través de ellos. 2, oren por ellos. 3, sirvan junto a ellos con lo que Dios les ha entregado a ustedes. Hermano, yo doy gloria a Dios por la gente que sirve en las congregaciones. Mire, hermano, sin ellos un culto no saldría adelante. Por eso dice allí, y no sean crueles, le dice a los pastores, no sean crueles con los que sirven. ¿Cuánto bendicen al equipo de protocolo, mujeres, servidores que están aquí? Vamos a dar un aplauso a esta gente maravillosa. Obedecerles, orar por ellos, servir junto con ellos, agradecerles. No dejes de agradecer una y otra vez, hermano, porque aunque nosotros no servimos para que nos anden diciendo gracias, usted no se imagina una palabra dicha en su momento, cómo a uno le levanta el ánimo. Hermano, porque somos de carne y hueso. Y qué importante es tener gente que nos diga, hermano, una palabra que usted nos dio, una predicación que usted nos dio, un momento que usted me agarró, me sentó y me aconsejó. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Eso a uno le alegra el alma. Agradecerles. Número 4 o número 5. Ser leales a esos hombres de Dios. Mire, hermano, esto es fuerte lo que le voy a decir, pero tengo que decírselo. El llamado de Dios es que no podemos descuidar al levita que habita en medio de nosotros. Eso está en la ley. Pero Pablo dice que lo que era para el levita aplica para el ministerio, lo dice en Corintios. Es decir, ¿sabe qué hizo Dios con los levitas? Los levitas no tenían tierra. Dios dijo, yo seré la herencia de ellos. Y el Señor los agarró como la sal condimentando a Israel. O sea, los repartió por todo el pueblo de Israel. Y la orden es, no desampares al levita que habita contigo. Te lo voy a explicar así, criollo. El pastor de esta iglesia tiene que ser honrado por esta iglesia. 2 amenes, Dios le pague, muchas gracias. Pero no puede ser que yo me apaciento aquí me congrego, aquí me recibo la palabra, me pastorean, me alimentan, pero envío mis diezmos a un ministerio, no voy a decir a ninguno. Para que no se quede pensando. Y le envío los diezmos al maestro Lisandrano. Dios sabe que jamás he recibido a una persona que me diga que me está dando el diezmo que es de su iglesia, jamás. Porque número 1, estoy robando al Señor, porque yo no soy un alfolí ambulante, yo no soy un alfolí delivery. Yo soy un ministro del Señor, al que Dios sustenta a su manera. No es justo, amados, que yo me congregue aquí y envíe mi diezmo a otro lugar. No es justo, es deslealtad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabe qué me han dicho algunos? Sí, hermano Eli, pero es que en la casa ahí no me alimentan, ese ministerio me alimenta. ¿Y sabe qué le digo yo? Con ironía, ¿y qué haces ahí en esa iglesia? Y me queda mirando así como usted me está mirando ahorita. Y dice, hermano, mi alma, esa es mi iglesia, entonces cállese, hermano. ¿Cuántos están conmigo todavía? Sonríame. Diga conmigo, lealtad. Fidelidad. Y por supuesto que la honra también incluye honra económica. Creo que lo decían los hermanos, las hermanas al comienzo. La honra, usted puede buscarlo en la Biblia, no me quiere creer, búsquelo en la Biblia.
La honra tiene que ver con poner en alto. Es una palabra que se usa, pero hay otra que también significa hacer algo con una persona que no lo hago con nadie más. Algo especial. Cada vez que usted pueda, amada oveja que está aquí, honre a sus pastores. Y amados pastores y los ministros que están aquí, cada vez que ustedes puedan, honren a sus apóstoles. Oiga, llévese esta palabra. ¿Sabe qué es honra? Honra es, no voy a permitir que la unción, el manto de unción de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, esté frente a mí y quedarme con los brazos cruzados. Algo tengo que hacer. No puedo permitir que la unción pase por mi casa y dejarla ir sin haberla honrado. Levante sus manos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Recibimos esta palabra con temor y temblor en nuestros corazones. Permite, Señor, que esta palabra nos direccione, que esta palabra, Señor, nos ilumine el entendimiento, que podamos comprender la magnitud, la anchura, la profundidad y la altura, Señor, de esta palabra. Que esta palabra nos haga valorar a nuestros ministerios, que esta palabra nos haga, Señor, verlos con la dignidad que ellos merecen. Saber que no son nuestros empleados, saber que no son nuestros esclavos, saber que son tus siervos, Padre, y que por ellos, Señor, tú nos estás bendiciendo a través de sus vidas. Hoy bendecimos a los pastores, hoy bendecimos a los evangelistas, hoy bendecimos a los maestros, hoy bendecimos, Señor, a cada uno de ellos. Ayúdanos a tener memoria, ayúdanos a tener memoria, acordarnos, Señor, del principio, acordarnos de los primeros días, a no olvidar, Señor, de dónde tú nos sacaste y a quiénes utilizaste para bendecir nuestras vidas. Tómese un minuto para agradecerle a Dios por ellos. Cada uno por su pastor y cada pastor por su apóstol. Padre, gracias. Gracias por tus siervos. Gracias por los hombres y mujeres que has puesto en el camino para bendecir nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Danos la oportunidad. Danos la fuerza. Danos la sabiduría. Danos la integridad. Y danos, Señor, la ocasión económica para poder bendecirlos. Que ese momento llegue, Señor,